En nombre de la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Oficina Nacional de Estadística ONE, les damos la bienvenida al webinar Uso de las estadísticas en las investigaciones sociales. Este webinar tiene como objetivo fortalecer la capacidad de investigación de los estudiantes de comunicación en las dos carreras que se imparten. Cabe destacar que en este seminario es semipresencial y que está siendo transmitido por nuestro canal de YouTube, Pucamaima TV. Saludamos la presencia de la doctora Ana Bélgica Huichardo, directora de la Escuela de Comunicación de esta madre y maestra, a la ingeniera Cristina Cabrera, encargada de la Escuela Nacional de Estadística y representante de la Oficina Nacional de Estadística, a la ingeniera Maridalia Rodríguez Coris, facilitadora del taller, a la arquitecta Natalie Guzmán Bencosme, encargada de la coordinación académica de la Escuela Nacional de Estadística. De igual modo, agradecemos la presencia de los académicos y estudiantes que nos acompañan hoy. Señoras y señores, en estos momentos se dirige a su audiencia la doctora Ana Bélgica Huichardo, directora de la Escuela de Comunicación de esta madre y maestra. Muy buenas tardes, espero que me abran la cámara. Gracias. Buenas tardes a la gente de audiovisual. Me dé permiso para abrir la cámara. Ok, estamos ya. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre el uso de las estadísticas en las investigaciones sociales. Este es un esfuerzo de colaboración desde la Oficina Nacional de Estadísticas y la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Para nosotros es necesario comunicar cada vez mejor sobre el uso de los datos estadísticos, puesto que estos nos sirven para orientar a la ciudadanía, a la sociedad, sobre las decisiones bien informadas que tenemos que tomar como ciudadanos. Este es uno de los pasos para el ejercicio de esa ciudadanía activa de la que tanto hablamos hoy día y de la que queremos ser compromisarios como comunicadores, como constructores y promotores del bien común desde nuestras investigaciones y desde todo el quehacer de la comunicación. Es fundamental para la Pucamaima que nuestros estudiantes se actualicen, que nuestros docentes se actualicen y esa educación integral del estudiantado sea una realidad. Que esto nos sirva para que podamos realizar una vida plena en el disfrute de nuestros derechos y deberes. Y este webinar es sin duda un paso relevante para esa construcción de un estudiante integralmente profesional y un docente actualizado en todas sus áreas. Aprovechemos a este extraordinario espacio, a nuestra facilitadora, la ingeniera Maridalia, que creo que ha sido un excelente momento para que tengamos este diálogo. Agradezco mucho a la ingeniera Cristina Cabrera también y a la arquitecta Natalie Bencosme, que también están representando a la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, a quien saludo también desde acá, a Miosotis Rivas. Les doy la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes con este deseo de que aprovechemos esta experiencia que además tendremos disponible en nuestros canales de la Pucamaima. Así que bienvenidos a todos, bienvenidas, y aprovechemos ahora este interesante webinar en el que descubriremos también algunas de las necesidades que tenemos de conocer más las estadísticas. Buenas tardes y gracias.
Agradecemos a la doctora Ana Bélgica por su intervención. A seguidas, invitamos a la ingeniera Cristina Cabrera, encargada de la Escuela Nacional de Estadística y representante de la Oficina Nacional de Estadística. Gracias. Muchas gracias, Ana Bélgica. Te ves muy bien desde ahí. Bueno, desde la ONE y su Escuela Nacional de Estadística, damos la bienvenida a todas y todos. Quienes nos acompañan aquí, muchísimas gracias. Y también a aquellas personas que están de manera remota. Uno de nuestros propósitos en la Oficina Nacional de Estadística, en la ONE, es colocar las estadísticas en el centro de la toma de decisiones y fomentar la cultura estadística en nuestro país. Por eso, para nosotros es tan importante este tipo de espacios. Sentimos gran satisfacción por este espacio de colaboración y de intercambio. Solo me resta motivarles a que aprovechen y se apropien de los conceptos y herramientas de las estadísticas aplicadas a las ciencias de la comunicación que Maridalia nos va a estar compartiendo en unos minutos. Y también a invitarles a que participen de manera activa con sus preguntas, inquietudes, sin límites. Para eso estamos acá. Muchísimas gracias. Agradecemos a la ingeniera Cristina Cabrera por su intervención. A continuación, presentamos el perfil de la ingeniera Maridalia Rodríguez Goris, facilitadora del taller. Maridalia es ingeniera química con maestría en diseño y análisis estadístico de investigación. Actualmente se desempeña como encargada de articulación del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y es docente del área estadística de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En este momento le cedemos las palabras a la ingeniera Maridalia Rodríguez. A continuación, vamos a desarrollar el contenido que les hemos preparado para todos y todas, relacionado a la importancia de la estadística como una ciencia transversal que tiene utilidad transversal no solamente para las investigaciones sociales, sino para la toma de decisión, para la evaluación y el control de los micros y macros procesos que llevamos en nuestras instituciones, en nuestras empresas y, ¿por qué no?, en nuestra vida diaria. Vamos a partir de la siguiente reflexión, y es que la transformación cultural de cualquier país, de cualquier nación, debe ser guiada y debe ser dirigida desde la base del conocimiento. Entonces, para lograr cambios importantes que puedan ser sostenibles, que puedan ser duraderos, necesariamente necesitamos contar con información veraz que nos permita observar, darle seguimiento, difundir y también ser partícipe de manera mediática basada en datos para lograr el desarrollo sostenible de nuestro país. Y de esta manera vamos a continuar con el contenido de nuestra webinar. ¿Qué nosotros vamos a estar tratando específicamente dentro de nuestra webinar? Tres temas fundamentales. Tres temas fundamentales que son importantes a la hora de diseñar cualquier investigación y a la hora de darle seguimiento a cualquier proceso que nosotros llevemos dentro de una institución y también para la toma de decisión. En un primer momento vamos a estar hablando acerca de la utilidad de estadística como una ciencia transversal y vamos a explicar por qué la estadística es una ciencia transversal. En un segundo momento vamos a estar explicando la fuente de datos estadísticos, cuáles son los elementos que debemos considerar a la hora de utilizar diferentes fuentes de datos estadísticos. Y finalmente, hacia una cultura estadística, ¿por qué es importante contar con una sociedad estadísticamente culta? Entonces, en el primer momento, ok, aquí estamos. Antes de desarrollar el primer punto, es importante partir de las siguientes preguntas. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo se generan las estadísticas? Mucho escuchamos hablar de estadísticas en los diferentes medios de comunicación, en la prensa, lo vemos hasta en las redes sociales, pero nos hemos preguntado si todos esos resultados que vemos producto de operaciones matemáticas, si esos porcentajes, proporciones, son estadísticas. Pero también nos hemos preguntado para qué se utilizan las estadísticas y por qué es una ciencia transversal. Y más allá de eso,
¿todos necesitamos generar estadísticas o debemos ser buenos usuarios de estadística? Pero antes de responder a todas estas preguntas, necesariamente debemos partir de la conceptualización de lo que es estadística. Sin ese, hago siempre la salvedad porque estadística es la ciencia y las estadísticas son los resultados después de haber aplicado todos los métodos y técnicas que nos provee la estadística. Entonces veamos qué es estadística. La estadística es una ciencia que se basa en la matemática y que se encarga de desarrollar y aplicar un conjunto de ¿qué? De métodos, técnicas y principios que se deben aplicar en todos los procesos que requiere el desarrollo de una operación estadística. Es decir, cada una de las etapas, que es la recolección, partiendo de un diseño y una planificación del proceso, recolección, clasificación y ordenación de los datos, el procesamiento, análisis y presentación mediante la obtención de información que puede ser por observación y experimentación. Entonces, partiendo de esta definición, podemos preguntarnos cómo se generan las estadísticas. Y nos vamos a quedar aquí. Y les voy a pedir que por favor nos quedemos con la definición de lo que es la estadística como ciencia. Fíjense cuál es el proceso para nosotros poder generar estadística. Yo tengo un proceso que está ordenado de manera lógica. ¿Por qué de manera lógica? Porque cada uno de estos necesita aplicar métodos, técnicas y herramientas. Entonces vamos a empezar por la recolección, haciendo la salvedad de que toda operación estadística, de que toda investigación o todo proceso estadístico debe partir de un marco de planificación, de un marco de un objetivo claramente definido que me permita definir cuáles son los objetivos, los indicadores que nosotros vamos a producir y por consiguiente, cuáles variables necesito incluir en mi instrumento de captura de datos y cuál es la conceptualización que le voy a dar a las diferentes categorías y variables. Entonces, veamos este proceso. Iniciamos por la recolección de los datos y decirle que cada una de estas etapas tiene la misma importancia y le voy a explicar más adelante por qué. Luego de la recolección de los datos nos pasamos a la organización y clasificación de los datos, pasando al procesamiento y análisis, presentación y difusión. Y me voy a permitir detenerme en cada una de estas etapas. Si ustedes pueden ver, en el centro hay métodos, técnicas y herramientas. ¿Y por qué en el centro hay métodos, técnicas y herramientas? Porque en cada una de estas etapas necesariamente hay que aplicar estas técnicas que nos provee la ciencia, Entonces, fíjense en el orden lógico de esto. ¿Por qué hay que cuidar cada una de las etapas? Imagínense ustedes que la fase de diseño y planificación está claramente definida. Sabemos qué queremos producir, sabemos cuál es la profundidad de la información que nosotros vamos a producir y por consiguiente nosotros hemos empleado las variables, la conceptualización que nosotros necesitamos para generar información. Partimos de un marco claramente definido y pasamos a la recolección. Si usted no cuida su proceso de recolección, usted va a levantar ¿qué? Datos que no son útiles para producir estadística. Y si usted recolecta datos que no son útiles, usted va a organizar y a clasificar datos que no son útiles. Y por consiguiente, usted va a procesar, analizar, presentar y difundir estadísticas que no son útiles, porque no cuida el proceso de la recolección. Pero imagínense ustedes la organización y clasificación de los datos. ¿Por qué la organización y clasificación de los datos también se incluye dentro del proceso estadístico? Porque necesariamente los datos, cuando tienen para ser útiles, para pasar al proceso del procesamiento, necesariamente hay que organizarlo y clasificarlo. Si usted tiene una tabla de miles de registros y usted no lo clasifica y usted no lo organiza bajo una estructura que le permita más adelante el procesamiento según las técnicas y el alcance de su objetivo que usted definió, pues tampoco van a tener ninguna utilidad estadística. Y vamos al procesamiento y análisis, pero vamos a suponer
que estuvo muy bien la planificación, que estuvo muy bien la recolección y la organización de los datos. Pero ¿y qué pasa si yo proceso mal? Que vale la pena decir que en la parte del procesamiento y análisis es donde se aplican más las técnicas que provee la estadística. Entonces, si nosotros también procesamos mal, imagínense ustedes que estoy tomando un alcance que no fue considerado en mi instrumento de recolección, pues también yo voy a presentar y a difundir estadística incorrecta. Pero de toda esta etapa me pueden decir, pero ok, está la recolección, la organización y el procesamiento. Pero ¿y por qué la presentación? Imagínense que yo haya recolectado bien los datos, que yo haya organizado y clasificado bien los datos y que haya procesado y utilizado las técnicas adecuadas para el análisis. Pero ¿y si yo presento de manera incorrecta los datos? Entonces tampoco tiene utilidad estadística. Y finalmente la difusión, que según el manual de estadística de la División de Estadística de Naciones Unidas de Asuntos Económicos, es el último eslabón de una operación estadística. Sin embargo, sin este proceso no es una operación estadística. Si usted hizo una muy buena investigación y los resultados no se dan a conocer y los resultados no son utilizados, pues entonces tampoco habrá cumplido con el fin último. Entonces, en el marco de todos estos procesos, de cada una de estas etapas, siempre hay que aplicar cada uno de esos métodos y técnicas que me la provee la ciencia. Y producto de haber aplicado todo este proceso, entonces es que generamos datos estadísticos. Datos estadísticos. Y con los datos estadísticos puedo generar conclusiones. Y a partir de las conclusiones, entonces puedo tomar decisión. Es una cadena de valor. Es una cadena de valor que debo de cuidarla desde el momento en el que nace. Vamos a explicar entonces de esta manera un poco acerca de cada uno de estos procesos que, como les expliqué, tienen la misma importancia y hay que cuidarlo de igual manera. En la recolección, ¿qué debemos saber? Que la recolección es el método por el que obtengo información. Hay 3 fuentes de datos tradicionales en cualquier sistema estadístico nacional. Nos referimos a los censos, por ejemplo, en nuestro caso tenemos el censo de población y vivienda, tenemos el censo agropecuario, las encuestas, tenemos la encuesta nacional de hogares y propósito múltiple que elabora la ONE, los registros administrativos, que debo decir que durante los últimos años se han convertido en una fuente de datos por excelencia. ¿Por qué? Porque los registros administrativos ofrecen mayor profundidad, ofrecen mayor oportunidad, porque son actividades que están dentro de las operaciones que realizan las instituciones, que realizan las academias, que realizan las empresas y hasta nosotros cuando vamos a un supermercado y se crea un registro, estamos generando datos a partir del registro administrativo. Entonces, esta es una fuente muy importante porque ofrece muchas ventajas respecto a las encuestas y a los censos. Y también no podemos dejar de mencionar las fuentes de datos no tradicionales, como ¿qué? Como el comercio electrónico, las imágenes satelitales, Instagram, cámaras. Ustedes se imaginan los datos que arrojan las cámaras que están ubicados en puntos estratégicos, que a partir de ahí podemos producir estadísticas acerca, por ejemplo, de criminalidad geoespacializada en tiempo real y espacio. Entonces, estas son las fuentes. Ahora bien, más adelante vamos a explicar cuáles elementos debemos de considerar a la hora de seleccionar una fuente de datos con fines estadísticos. Y partiendo de esta primera etapa, que es la recolección, que hay que cuidarla, en cada uno de estos métodos de recolección hay técnicas. Para un censo tiene sus técnicas y tiene sus métodos. Para una encuesta, usted tiene que saber la estrategia de muestreo que usted va a utilizar. Y si es de registro administrativo, tiene que considerar muchas características. Por ejemplo, subregistro. El tema del subregistro, que limita muchísimo la utilidad de esta fuente de datos. Y partiendo de este proceso, entonces nosotros generamos microdatos y datos, que no es lo mismo que datos estadísticos. Porque cuando le ponemos el apellido de estadístico es porque ya yo pasé por este proceso. Luego está la etapa de organización y clasificación, que tiene que ver mucho con la estructura de los datos con fines de procesamiento, la codificación de los datos y el uso de clasificadores, que ese es un tema muy importante para garantizar la comparabilidad
para garantizar la coherencia de lo que nosotros estamos produciendo. Y partiendo de la organización y clasificación, entonces vamos a la fase de procesamiento y análisis, que es la etapa que me permite generar información a partir de los datos. Con un dato yo no puedo generar conclusión, ni tampoco puedo tomar decisión. Entonces, a partir del procesamiento podemos totalizar los datos. ¿Cómo? Con las diferentes técnicas que nos provee la estadística y dependiendo del objetivo que nosotros, de la información que se quiera producir. Entonces, a partir del procesamiento, nosotros generamos información estadística. Y decirle que en el tema de los análisis, a veces he escuchado decir que se está generando un análisis desde una perspectiva muy subjetiva, pero no. Para estadística, la ciencia, los análisis parten de técnicas de análisis estadístico. No es lo que yo estoy interpretando con el dato, que esas son cosas diferentes. Y finalmente tengo la difusión. Debajo de la difusión, entonces tengo dos partes que son fundamentales y que se debe de cuidar en cualquiera de los procesos estadísticos. Acá, que es la forma de visualización y los medios de difusión. ¿Por qué la forma de visualización? Muchas veces se cometen errores en la forma en que nosotros representamos los datos. No todos los medios de visualización o de representación de datos sirven para el mismo fin. Y finalmente los medios de difusión. Es muy posible que estemos difundiendo unas estadísticas a través de un material impreso que quizás no tenga largo alcance. Entonces, estos son procesos que por igual manera debemos de cuidar para garantizar que los datos finalmente tengan utilidad. Y me voy a detener un poco en el tema de la difusión y visualización de datos. ¿Por qué? Porque al final pude haber cuidado. En la fase de difusión y visualización de datos hay unos elementos que siempre, como investigadores, como usuarios de estadística, también tenemos que exigir y hay que cuidar. Y es un tema de la claridad. La claridad es un tema que limita mucho el uso de las estadísticas. El tema del acceso también, la comprensión, el tema de los metadatos, que no es más que la hoja de vida de la estadística, que explica cómo se produjo, con qué metodología se produjo, con qué técnica, con qué periodicidad, con qué fuente de datos se trabajó y los medios de visualización que últimamente es un tema de mucha importancia y relevancia porque también limitan mucho el tema de las estadísticas. Entonces, partiendo de esto, ¿sí? Vamos a ver una actividad para que nosotros podamos ver y comprender la importancia de lo que es la difusión mediante una visualización de datos correcta. Veamos. Aquí yo les voy a presentar dos cuadros estadísticos. ¿Por qué hablo de dos cuadros estadísticos? Porque tiene datos estadísticos, ya datos que fueron totalizados mediante las técnicas adecuadas en sus 4 procesos. Primero puedo ver un cuadro. Si tiene datos, tiene años, tiene rango de hora. Yo tengo un cuadro. Si yo le digo, si yo le preguntara a ustedes, ¿a qué se refiere ese 70? ¿Alguien me puede decir? Ese 70, inteligentemente digo, no sé a lo que se refiere ese 70. ¿Por qué? Porque el dato no está contextualizado. No sé a qué se refiere el dato. No sé de dónde vino el dato. No sé a qué espacio corresponde el dato. Oh, pero miren, tengo el mismo cuadro. Es exactamente el mismo cuadro. Tengo los mismos datos. Pero ahora con la información que le agregó a este cuadro, sí puedo contextualizar el dato. Aquí me dice República Dominicana. Oh, importante. Estamos hablando en el contexto nacional de República Dominicana. Y aquí me dice accidente de tránsito terrestre registrado que causaron muerte por año según rango de hora 2017-2019. Oh, aquí tengo otro aspecto importante. El tema de la referencia periódica del dato.
del periodo en el que se produjo el dato, que eso también es sumamente importante. Estamos viviendo frente a fenómenos que son muy dinámicos y muy cambiantes en el tiempo. Y esos aspectos son fundamentales. Y finalmente, que no sé si logran verlo, aquí está el tema de la fuente, que me indica de dónde se obtuvieron los datos. Entonces, estos son elementos sumamente importantes. ¿Y por qué quise presentarle este ejemplo? Porque yo tengo los mismos datos que salieron de la misma fuente, del mismo método, la misma técnica, pero si yo no contextualizo el dato, yo no puedo utilizar el dato. Entonces, como investigadores, como usuarios de información estadística, como productores de información estadística, esta parte es sumamente importante porque es lo que hace que mis resultados, después de haber aplicado un proceso científicamente cuidado, tengan utilidad. Ok. Ok, gracias. Entonces, si ustedes pueden ver, ya vimos qué es estadística, cómo generamos estadísticas y partiendo de eso, ¿por qué es importante la estadística como ciencia? Bueno, vamos a partir de un marco y es que en la vida diaria ocurren diferentes fenómenos que son de orden social, pueden ser ambiental y pueden ser económicos también. Y frente a tan abundante material que ocurre en el tiempo, se transforman y muchas veces desaparecen, es necesario contar con un método, con un conjunto de métodos y técnicas que nos permitan ¿qué? Que nos permitan recopilar, organizar y transformar esos datos en información estadística para describir, para conocer qué ocurre, qué está ocurriendo, cuáles son los cambios que presenta ese fenómeno y por qué no. También predecir sobre ese fenómeno y sus características. Y continuamos con la misma pregunta. ¿Por qué es importante la estadística? Nos permite conocer la realidad de un fenómeno. Y ustedes me dirán a mí, ¿pero por qué me permite conocer la realidad de la observación de un fenómeno? Imagínense ustedes cuando ocurre el tema del feminicidio. Antes ocurría también. No es que eso es de ahora, antes ocurría, pero ahora se cuantifica y podemos observar el fenómeno. Sabemos dónde se puede georreferenciar el fenómeno. Quizás sea un fenómeno que tenga mayor ocurrencia en algunos lugares por nivel de ingreso, quizás puede estar explicado por nivel de educación de las personas. Entonces, con las estadísticas podemos conocer el fenómeno, podemos conocer la realidad del fenómeno, pero también nos permite determinar lo típico o anormal de la observación o del fenómeno. Igual determinar los cambios que presenten el fenómeno, y eso es sumamente importante. ¿Cuáles cambios, cuáles son las dinámicas que presenta el fenómeno? Y también, y es algo muy importante, nos permite relacionar dos o más fenómenos. Por ejemplo, ya hemos visto que a mayor nivel de estudio, las mujeres tienen menor número de hijos. Y así en los temas sociales podemos ver cómo una variable explica a otra. ¿Qué relación hay entre dos o más fenómenos? Y eso es sumamente importante. Una estadística por sí sola da información, pero la riqueza de todo esto es poder relacionarla con otros fenómenos que lo pueden explicar y que nos pueden ayudar a entender muchísimo mejor cuál es el contexto de ese fenómeno y su ocurrencia y sus características. Y finalmente nos permite la estadística obtener conclusiones de un grupo menor al que llamamos muestra a partir de un grupo mayor al que llamamos población. Entonces, vean el tema de la utilidad de la estadística partiendo de su importancia. Quise traer un ejemplo acerca de una meta, recordando que las estadísticas nos sirven para dar seguimiento, para cuantificar. Aquí tenemos una meta. Este es, digamos que, un contexto. Tenemos políticas públicas que necesitamos formularla y necesitamos ejecutar las políticas públicas.
pero para yo ejecutar políticas públicas necesito recursos financieros, necesito capital humano que me mueva esa política pública y necesito también recursos tecnológicos y otros recursos también. Entonces, ¿cuál es el rol de la estadística dentro de este marco? Bueno, tengo estadística para darle seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la meta, pero también tengo estadística para darle seguimiento y monitoreo al proceso, porque si yo no mido cuál fue el proceso más adelante, no puedo decir o no puedo determinar qué fue lo que funcionó, quizás qué fue lo que no funcionó para no volverlo a repetir, o en dado caso, para hacerlo extensivo hacia otras políticas. Y en correlación a la toma de decisión, aquí está eficiencia del gasto. ¿Y por qué eficiencia del gasto? Bueno, porque en la medida que realizamos políticas públicas y genero resultados y que focalizo población objetivo, entonces yo puedo eficientizar el gasto. Quizás el fenómeno de violencia intrafamiliar no ocurre con la misma frecuencia en todas las ciudades en todas las provincias de República Dominicana. Quizás haya que hacer un esfuerzo mayor en algunas zonas específicas. Y de acuerdo a esto también, para la toma de decisión, yo puedo rediseñar y reorientar políticas públicas, pero basada en objetividad, basada en una segmentación por grupos específicos, y yo puedo priorizar. Y podemos priorizar, que eso es lo que realmente le da utilidad a la estadística. Veamos un ejemplo ya aplicado. Aquí hay una meta, esa es una meta que tomé de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo. Si ustedes me dicen aquí, yo identifico dos aspectos dentro de esta meta. Mortalidad, que es digamos que es un fenómeno muy estudiado dentro de la demografía. Pero también tengo acá otro elemento importante, accidente de tránsito. Me está hablando de mortalidad, que puede ocurrir por diferentes causas, pero aquí es por accidente de tránsito. No me está hablando de mortalidad materna, ni me está hablando de mortalidad por pandemia, me está hablando de mortalidad por accidente de tránsito. Entonces miren este indicador, tasa de mortalidad por accidente de tránsito. Volvemos al mismo tema, puedo darle seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la meta y seguimiento y monitoreo al proceso de la ejecución de las políticas públicas, y al final yo puedo tomar decisión. Yo puedo ver un tema de la estadística por grupos focales, puede ser por edad, está explicado, la edad tiene que ver, el sexo, la georreferenciación del fenómeno, que siempre es importante. ¿Hay alguna época en la que haya mayor ocurrencia de accidente de tránsito? Si quizás se debe el accidente de tránsito por una explicación de vehículo motor, se debe a un error humano. Entonces, al final, todos esos son los elementos que me ofrece, que me provee las estadísticas para la toma de decisión, que me permiten focalizar y que me permiten eficientizar el gasto. Veamos un ejemplo de la utilidad de estadísticas. Nosotros volvemos a considerar que todos los datos tienen que tener una forma adecuada de visualización y que tiene que tener una contextualización que le explique al usuario a qué se refiere el dato y cuál es el alcance del dato. Tenemos porcentaje de personas que sufrieron algún accidente de tránsito por tipo de actor vial según sexo. Si yo puedo identificar cuáles instituciones o cuáles actores están involucrados en este dato. Podemos ver, por ejemplo, mira, tengo un tema aquí de que participan los medios de comunicación. ¿Y por qué participan los medios de comunicación? Tienen un rol sumamente importante, que es hacer extensiva la información hacia toda la sociedad en su conjunto. Pero también aquí tenemos un tema, quizás le importe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, igual al Intran, porque son instituciones que por su marco legal tienen que ver con esto, tienen que ver con todo este fenómeno. Pero miren, tengo la misma información, pero aquí me está dando otra información. Me está dando por sexo y me está dando por grupo de edad, que vale decir que son dos de las variables sociodemográficas más importantes. Y si ustedes me pueden decir a mí, ¿y por qué identifico las academias y las instituciones comunitarias? Pero yo puedo identificar que aquí hay dos grupos etarios
en donde el fenómeno ocurre con mayor ocurrencia, que es en la edad de 20 a 29 años. Y yo pudiese presumir, ¿y dónde están? ¿Dónde normalmente están ese grupo etario? Bueno, están en las academias. Muchos estudian, pero ¿y si esas personas que están sufriendo de accidentes de tránsito no están todos en las academias? Bueno, pero yo tengo los medios de comunicación, por diferentes medios. Y puedo profundizar más aún la estadística. Es decir, puedo arrojar más información. Por eso es la importancia de contar con estadísticas que tengan niveles de profundidad adecuados, es decir, que tengan niveles de desagregación adecuados. Tenemos el mismo fenómeno, tenemos el mismo tema, pero aquí me da otra información. Según medio de desplazamiento. Según medio de desplazamiento. Y aquí vemos un dato que es alarmante respecto a los demás. Que la mayoría, miren, que la mayoría son motoristas. Ya si yo voy a diseñar una política pública, yo sé que debo de concentrarme en acá, en motoristas. Entonces tengo una población objetiva. Y esto guarda mucha relación con la edad que vimos hace un momento. Entonces, podemos asociar algunas características. Por ejemplo, la educación de estas personas, la edad de esta persona. Pero aquí tengo otra información que la podemos agregar. Causas del accidente de tránsito. Y ahí puedo hacer mucho más objetiva el marco de aplicación. Y aquí podemos ver que un 79% está explicado por un error humano. Alarmante, ¿verdad? Entonces, si yo fuera a decir, mira, dentro de este circuito de influencia, que yo tengo ya causa, que tengo una acción focalizada, ¿quién interviene en esto? Y si yo fuera a realizar una investigación social, yo no me quedara acá, no. Porque con esto quizás yo no puedo profundizar en mi investigación. Quizás sea necesario agregarle esas otras variables que me van enriqueciendo la información, que le van agregando valor a la investigación. Y de esta forma nosotros llegamos a estadística como una ciencia transversal que tiene utilidad transversal. Y alrededor de estos, digamos que 3 pilares fundamentales, demográficos y sociales, económicos, ambientales, yo tengo estos componentes que son sumamente importantes, que son transversal. Temas como el género, discapacidad, nivel de ingreso, educación, ubicación geográfica. Como investigadores siempre debemos tratar de profundizar las estadísticas por estas variables que están acá, porque es lo que nos permite profundizar acerca del fenómeno, porque es lo que nos permite caracterizarlo. Entonces, nosotros vamos a tener fenómenos demográficos y sociales. Ahí están los temas que tienen que ver con nacimiento, con las defunciones, educación, seguridad social, seguridad ciudadana, cultura y deporte. En económico está el crecimiento económico del país, temas relacionados a exportación e importación, trabajo, aunque es un tema también social, minería, energía. También están los temas ambientales, recursos hídricos, desechos sólidos y peligrosos. Entonces, si ustedes pueden ver, estos son sectores que para mover uno necesariamente tengo que mover otro, porque cómo influye el tema de la educación sobre el trabajo y cómo influye el trabajo sobre nuestro crecimiento y cómo influye el tema de los recursos hídricos sobre la educación o sobre la energía. Entonces, estos son sectores que generan un efecto pivote, es decir, la estadística siempre tiene que estar orientada a tener ese carácter de transversalidad. Y aquí tenemos un ejemplo de estadística como ciencia transversal y podemos ver un círculo de influencia. ¿Qué busca este círculo de influencia? Ver cómo una información estadística me arroja diferente información que puede ser de utilidad para diferentes, digamos que sociedades, para diferentes actores. Y tenemos distribución porcentual de hechos delincuenciales contra las personas por tipo de hechos según lugar de ocurrencia. Yo tengo esta información y aquí veo que a este círculo de influencia está entrando hora, está entrando el medio y está entrando el territorio, que eso es algo sumamente importante. Y vemos un tema de inversión. ¿Y por qué un tema de inversión?
probablemente el tema de la inversión se vea afectada porque de aquí está saliendo, del tema de comunicación, está saliendo quizás una información de que en lugares turísticos hay una alta proporción de hechos delincuenciales. Igual está el gobierno involucrado con cada una de sus instituciones, pero también las actividades sociales y económicas. Porque cuando yo veo que en Buenos Aires de Herrera hay una alta ocurrencia de asaltos, quizás yo deje de ir a comprar la ropa que yo iba a comprar en una tienda de Herrera. Igual también eso genera influencia sobre el turismo y sobre la inversión. Entonces, al final, la estadística tiene ese carácter de transversalidad y siempre vamos a estar sobre un circuito de influencia. Y es muy importante el tema de la comunicación social. Por eso es sumamente importante conocer el alcance de las estadísticas que estamos comunicando, la forma en la que se comunica, porque una tasa no es lo mismo que un porcentaje. Eso es sumamente importante. Siempre hay que decirle al usuario de dónde usted está sacando esos datos. Entonces vamos a ver una actividad 2 y era para nosotros verificar cuál sería el circuito de influencia de esta estadística. Porcentajes de mujeres de 15 a 49 años que han experimentado algún tipo de violencia física. Si ustedes me fueran a decir cuáles serían los actores que están involucrados acá, pudiésemos decir, mira, aquí yo tengo al Ministerio de la Mujer, pero también tengo a las academias, pero también tengo a las escuelas, pero también tengo a salud, pero también tengo al Ministerio de la Policía, también tengo a Procuraduría. Entonces, esto es un circuito de influencia que al final genera un efecto pivote. Y de este modo, para concluir este capítulo de la estadística como ciencia transversal con utilidad transversal, fíjense, miren, con la estadística de manera resumida, nosotros podemos transparentar mejor los procesos. Y no solamente los procesos de gobierno que llevan las instituciones públicas, nuestros propios procesos, señores. Cuando nosotros quizás llevamos a un registro de gasto en nuestros hogares, hasta para eso. Los procesos administrativos y las diferentes operaciones que se llevan desde las academias, desde las empresas. Entonces, para eso es importante la estadística, para objetivizar, como ya lo vimos, para tener un control acerca de los procesos. Y aquí esto es sumamente importante para gestionar y planificar. Es sumamente importante para gestionar y planificar, pero también me permite reconocer alternativas. Me permite reconocer alternativas. De hecho, cuando estamos diseñando una investigación, como los datos son la materia prima, deberíamos de partir, necesito datos, estos datos me permiten darle cumplimiento al objetivo, o necesariamente tengo que utilizar una técnica que me permita cumplir con mi objetivo. Igual me permite reducir riesgo y finalmente tomar decisiones, que digamos que ese es el fin último de la estadística. Entonces, la estadística es transversal, transparentar muchos procesos, reconocer alternativa en la vida diaria, en donde nosotros trabajamos. Cuando vamos a elegir un carro, señores, cuando vamos a elegir un carro, a veces uno busca las estadísticas, mira, este vehículo tiene tal característica. Igual hasta para los apostadores, señores, la ley de los grandes números. Las estadísticas es una ciencia transversal, porque se aplica a todas las otras ciencias y a las áreas del saber y está presente en nuestro día a día. Y de este modo, vamos a entrar a un tema que es de suma importancia, que es fuente de datos estadísticos. Fuente de datos estadísticos, que es uno de los temas importantes dentro de todo este proceso. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza integridad, nos garantiza confianza, validez y hasta reconocimiento de lo que nosotros estamos realizando. Entonces, vamos a partir de tres preguntas fundamentales. ¿Dónde buscamos estadísticas? Porque estamos hablando de fuente de datos estadísticos. Eso es sumamente importante nosotros saberlo. ¿Dónde buscar estadísticas? A veces nosotros para una investigación no necesariamente tenemos que levantar datos, no necesariamente tenemos que hacer una encuesta. Muchos investigadores, las mayoría de los estudiantes que hacen tesis,
investigación aplican un cuestionario, pero quizás están levantando información que tiene limitaciones que ya existe y que simplemente es aplicar una técnica de análisis y enriquecer esos datos, agregarle valor a esos datos que están ahí, que se producen. Entonces, como usuarios siempre tenemos que saber dónde están las cosas. Saber es saber dónde están las cosas. Pero también nosotros tenemos que preguntarnos esto, ¿cómo utilizar las estadísticas? Para ser buenos usuarios, tenemos que saber cómo utilizar las estadísticas. La mercancía de los reyes de hoy día no es la información, es cómo se utiliza la información. Usted puede tener información, pero si usted no sabe utilizarla, pues entonces va a tener información que al final no le va a servir para nada. Entonces, esto es sumamente importante. Esta pregunta es sumamente importante. ¿Qué nosotros debemos saber cuando utilizamos estadísticas? ¿Qué necesitamos saber cuando utilizamos estadísticas? Porque muchas veces solo basta con ser buenos usuarios. Entonces, para nosotros utilizar estadística, es importante esto que tenemos aquí. El origen. No estamos hablando de microdatos, ni datos que no han pasado por ningún tratamiento. Estamos hablando de estadística, por eso el origen es sumamente importante. Sumamente importante. El tema de la geoespacialidad, saber el tiempo, el territorio, la profundidad del dato, eso es sumamente importante. Igual la unidad de análisis y la metodología, y ahí hago énfasis en la metodología. A veces nosotros comparamos estadísticas y para que las estadísticas puedan ser comparables, debieron haberse producido bajo la misma metodología. Y a veces lo utilizamos indiscriminadamente. Entonces, para yo juzgar un dato, conozca la metodología. Que el censo está mal, hago otro censo. Vamos a ver. Entonces, eso es sumamente importante, la metodología. ¿Y qué elementos yo debo ver en la metodología? O cuál fue la técnica que se aplicó. Con qué error se está trabajando, por ejemplo, en caso de una encuesta. ¿Qué estrategia de muestreo se utilizó? ¿Cuál es el factor de expansión? Es sumamente importante. ¿Se utilizó algún clasificador? Eso es sumamente importante para nosotros saber utilizar las estadísticas. Entonces, no juzgue la estadística si usted no conoce la metodología. Entonces, para nosotros ser buenos usuarios, tenemos que saber estos elementos. Yo voy a usar estadística, yo soy usuario de estadística, yo soy parte del Sistema Estadístico Nacional. Entonces, yo tengo que saber metodología. Y para ser buenos usuarios, a veces debemos ser buenos demandantes. Productor, dime, por un tema de transparencia, ¿de dónde nació este indicador? ¿Cómo se produjo este indicador? ¿Se le aplicó algún clasificador? ¿Qué técnica tú estás utilizando? ¿Cuál es la fuente de datos? Eso es sumamente importante. Y el tema de la relevancia y pertinencia. ¿Por qué el tema de la relevancia y pertinencia? Bueno, quizás la estadística que está disponible no sea pertinente para lo que usted pretende estudiar. Y eso es sumamente importante. Esas son condiciones básicas para que una estadística sea de calidad. La precisión, la relevancia, la comparabilidad. La comparabilidad. Cuando nosotros comparamos que estamos bien o que estamos mal respecto a qué. Y eso es sumamente importante. Nosotros como investigadores, cuidar el tema de la metodología, cuidar el tema del alcance. Nosotros no podemos generar inferencia sobre una población que quizás no formó parte de mi estudio. Eso hay que tener mucho cuidado. Y el tema del tiempo y el territorio también hay que tener mucho cuidado. Y miren, tengo un ejemplo que trata de explicar el tema de la metodología y de lo que tenemos que considerar. Tenemos la tasa de homicidios intencionales de República Dominicana, 2011-2018. Si ustedes pueden ver, aquí hay un signo de interrogación. Intencionales. ¿Qué es intencional? Eso, si yo leo ese indicador, puedo decir, ok, tasa de homicidio, ¿qué es intencional? Oh, miren, hay todo un consenso internacional para saber
para saber lo que es intencional. No todos los homicidios son intencionales. Ahorita estamos comunicando que la tasa de homicidio en República Dominicana es de tanto y estamos excluyendo, estamos sesgando, porque esto se refiere a intencional. Entonces, hay toda una definición de lo que es intencional. Mírenlo acá, está a la derecha, para que un homicidio sea intencional. Acá no está, pero si ustedes pueden ver el informe temático sobre seguridad ciudadana, ustedes van a ver que estas cifras son mucho más pequeñas que las tasas generales de homicidio. Entonces, estos elementos son sumamente importantes nosotros considerarlo. Esto está definido por ley, lo que son homicidios intencionales. Entonces, precisamente por eso, nosotros cuando vamos a utilizar estadísticas, tenemos que ver esto, porque eso sí está definido. Eso aquí, eso está definido. Sí, pero hay todo un consenso de los homicidios intencionales y de hecho eso está aprobado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Y entonces nosotros tenemos que considerar toda esta parte de la conceptualización y de la clasificación. De hecho, para poder obtener estas estadísticas, se tuvo que haber aplicado el clasificador internacional con fines estadísticos de delito. Entonces, ¿cuál es la reflexión de todo este proceso? Mira, la metodología que incluye el uso de clasificaciones que pueden ser internacionales y que pueden tener una adaptación nacional también. El tema de la conceptualización, que es sumamente importante para garantizar que al final, el tema de la comparabilidad. Porque todos estos elementos son los que me garantizan la comparabilidad. Entonces vamos a ver hacia una cultura estadística. Tenemos tres procesos acá. A ver, tres procesos. Para gestionar, planificar, para eficientizar y controlar recursos y operaciones y para estar atentos a seguimiento y participación. Pero ¿por qué para gestionar? ¿Por qué todos somos usuarios de las estadísticas o debemos ser usuarios de las estadísticas para gestionar y planificar? Miren, cualquier investigación o estudio debe partir de una planificación. ¿Qué técnica yo voy a utilizar de muestreo? ¿Qué técnica de procesamiento de datos yo voy a utilizar para mi investigación? Cuento con la materia prima, que en este caso serían los datos. ¿A dónde tengo que pedir los datos? Entonces, eso es sumamente importante. Proyectos de inversión. Proyectos de inversión. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la demanda en los próximos 5 años de mi facultad, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la universidad? Me sirve para, quizás, yo deba de ampliar el número de aulas de la Facultad de Ingeniería o Arquitectura. Igual para muchos procesos académicos, administrativos, de operaciones e industriales, hasta para saber cuántas tintas yo tengo que tener en stock, de acuerdo al material que se gastó, que se imprimió en los 4 años pasados. Hasta para eso. No solamente tenemos que ver la estadística para los macroprocesos, también hay que verlo para los microprocesos. Y eso es sumamente importante. Pero igual hay un tema de eficientizar y controlar recursos y operaciones. ¿Cuáles recursos? Bueno, recursos financieros, el tiempo. A veces siempre hablamos de los recursos financieros, capital humano, tecnológico, pero ¿y el tiempo? Casi en todo está presente la variable tiempo. Eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante. Igual, capital humano, logística de trabajo, que eso es sumamente importante. Por ejemplo, para el Plan Nacional de Vacunación, la información es sumamente importante para toda esa logística. La selección de técnicas apropiadas, eso es sumamente importante. A veces estamos utilizando la técnica inapropiada, pero no lo sabemos, porque no llevamos un control de todo esto. No llevamos un control de todo esto. Y para estar atentos. ¿Por qué para estar atentos? La ocurrencia de un fenómeno. En principio, todos los boletines acerca del COVID, todo el mundo estaba atento a eso y quería ver las estadísticas. Entonces, para ser buenos usuarios de estadística, nos permite estar atentos a la ocurrencia de un fenómeno, hasta para saber cuántos damnificados hay en tal provincia producto de una tormenta, para saber la capacidad de respuesta del gobierno.
e identificar oportunidades, que eso es sumamente importante, y también para nosotros reconocer alternativas. Justamente, buenas tardes. Saludos a todas las personas que nos acompañan de manera virtual y de manera presencial. Pero básicamente quería preguntarte sobre las fuentes oficiales. A veces uno se confunde sobre quién o qué es una fuente oficial o no lo es. Porque como que uno, y no me refiero solo a los datos que la Oficina Nacional de Estadística pueda proporcionar a través de sus diferentes espacios, sino de esos datos que son recopilados por diferentes organizaciones públicas y privadas. Entonces a uno le dice, ¿qué es una fuente oficial? Entonces me gustaría un poco que me explicaras esa parte. Maridalia, hay una pregunta por aquí. Si quieres la hago ahora o si no, después que respondas a Honoris. Sí, podemos responder eso y luego continuamos con las preguntas. Mire, la ley 5096 indica que la Oficina Nacional de Estadística es el órgano técnico a cargo de elaborar las estadísticas oficiales del país. Eso es sumamente importante partir de ahí. Entonces, si vamos a tomar datos, digamos que para que sean considerados de manera oficial, vamos a la Oficina Nacional de Estadística. Sin embargo, todavía nosotros carecemos, y esa es una de las debilidades que tenemos, de una ley que organiza el sistema estadístico nacional y que defina puntualmente cuáles son las estadísticas oficiales. Okay. Entonces, con su pregunta, se responde en la ley 5096. Oficial es lo que la Oficina Nacional de Estadística publica y difunde a través de su portal web. No, hago la pregunta porque en algunas ocasiones se ha dado situaciones de que la gente comienza, caso típico de feminicidios, a contabilizar los feminicidios a través de publicaciones en internet. Y que cuando esa cifra que comienzan a contabilizarla a través de ese levantamiento hecho en el espacio virtual, se van a comparar con las cifras que se cruzan entre la policía y la procuraduría, hay un delete porque algunos de los feminicidios son viejos y han sido traídos o simplemente nuevamente publicados, y por eso era que yo tenía... Sí, y precisamente la orientación de esta webinar es cómo llevar a las personas a ser buenos usuarios de estadística. Y para ser buenos usuarios de estadística es saber qué fuente de datos nosotros vamos a utilizar. Como dije en un momento, la ley 5096 indica que la ONE es el órgano técnico a cargo de producir estadísticas. Entonces, nosotros como buenos usuarios de estadística siempre debemos procurar ir a la Oficina Nacional de Estadística, que al final la ONE se alimenta de toda esa microdata que producen las instituciones del Sistema Estadístico Nacional y elabora las estadísticas, cuidando que las estadísticas sean precisas y sean comparables. Entonces, por eso es sumamente importante el tema del uso de fuente de datos estadístico y que nosotros como usuarios sepamos hacia dónde buscar cuando queremos información. Entonces, información, ustedes quieran oficial, vayan a la Oficina Nacional de Estadística, que por ley es el órgano rector de la elaboración de las estadísticas oficiales del país. Hay una pregunta por aquí, si quieren les voy marcando. Bueno, hay una que dice cuándo es el próximo censo, eso no tiene que ver todavía con el tema, pero bueno. ¿Qué se necesita para implantar una cultura de estadística, dice Teresa López, en las instituciones del Estado, que es un aspecto débil? La certificación de calidad, o creo que es algo de lo que ya estabas respondiendo. Hay una cosa que pregunta Mario Fernández. ¿Se podría aseverar que el avance de las TIC ha dado un nuevo impulso a la ciencia de estadísticas? Luego, excelente exposición. Y luego hay otra pregunta. ¿Los incentivos son un buen mecanismo para lograr un compromiso de los empleados? No entendí eso, pero bueno, adelante. A la primera pregunta de cómo elevar la cultura estadística, déjeme decirle que esto requiere de un marco de acción integral.
¿Me escuchan? Okay. ¿Por qué esto requiere de un marco de acción integral? Porque esto hay que verlo como digamos que un tema en su conjunto. No solamente las instituciones públicas, porque ¿quiénes son los empleados que están en las instituciones públicas? Bueno, los empleados que pasaron por las academias. Cuando las instituciones planifican, cuando las instituciones elaboran su plan estratégico institucional, incluyen el fortalecimiento estadístico dentro de su gestión y planificación. Entonces, esto tiene que verse de una forma integral, desde el gobierno, a través de sus diferentes instituciones y los tomadores de decisiones, desde el usuario, el empleado, que va a la institución y que identifica que dentro de sus procesos participa de una u otra manera. ¿Por qué? Y me explico. Cuando nosotros vamos a un hospital, que quien nos recibe nos pide datos, y nosotros a veces no queremos dar datos porque estamos rápido, porque no nos interesa, eso tiene que ver con cultura estadística. Porque al final, esos datos son los que se utilizan para evaluar muchísimos fenómenos sociodemográficos. Entonces, para elevar cultura estadística es un tema de todos y todas. Es un tema de la academia, es un tema de las escuelas, es un tema de las instituciones, es un tema de las empresas. Entonces, para elevar la cultura estadística, necesariamente todos debemos de participar en ese proceso. Y precisamente hoy estamos aquí para eso. Este es un espacio que promociona el uso de las estadísticas para diferentes aspectos. Entonces, todos y todas somos parte de ese proceso que tiene que darse en nuestro sistema estadístico nacional, que tiene que darse en los medios de comunicación, cómo nuestros periodistas informan acerca de estadísticas, cómo la gente en redes sociales habla de porcentajes sin contextualizar el dato. Entonces, esto requiere de un marco de acción integral que no solamente depende del gobierno, depende de todos y todas nosotras, desde diferentes aspectos de la vida. Y creo que en esta parte tiene mucha relevancia las academias. ¿Por qué hay programas de investigación que no incluyen estadística? ¿Por qué hay maestrías que simplemente se le da una estadística de 4 domingos? Cuando tienen que armar un proyecto de investigación que necesariamente necesita técnicas estadísticas. Fíjense una cosa, la investigación sin la estadística es opinión. Es opinión. Entonces, todos y todas somos responsables de elevar la cultura estadística. Pero nosotros, como órgano rector de las estadísticas del país, estamos llamados a eso, a promocionar eso, porque al final nosotros trabajamos, digamos que con la materia prima que produce el sistema estadístico nacional. Y todos y todas somos parte de esto, señores. Hasta cuando vamos al médico, como les expliqué, y que nos piden cuál es su edad, y que a veces decimos no tenemos tiempo, eso estamos participando del proceso. Y más adelante lo vamos a ver, No sé si había otra pregunta. Bueno, el tema de los incentivos, que dice, son un buen mecanismo para lograr compromisos de los empleados, pero eso no sé en qué tiene que ver, ¿no? Sí, pero los incentivos tienen que ver, pero mucho para las personas que trabajan, digamos que con estadística. Pero fíjense una cosa, cuando la persona entiende cuál es la utilidad de la estadística y que la estadística le permite eficientizar su propio trabajo, entonces la gente se apodera de estadística, se empodera de la estadística. Esto no tiene mucho que ver con incentivo, no, tiene que ver con que yo soy consciente de que yo soy parte del dato. Tiene que ver con que yo estoy consciente de que el gobierno, para poder eficientizar el gasto, para poder redireccionar políticas públicas, necesita de estadísticas. Y esas estadísticas, todos y todas somos parte. Cuando usted va a su institución, si usted trabaja en una institución de gobierno, si usted trabaja en las academias, usted registra las calificaciones de los estudiantes. Entonces, todos y todas, de una u otra manera, como estamos involucrados, el tema no es de incentivo, aunque sí, claro que sí, para todo en la vida el tema de los incentivos es importante, pero esto se trata de entender que la estadística es necesaria
para la toma de decisión, que al final eso se devuelve hacia nosotros, porque si se toman mejores decisiones, pues entonces de una u otra manera están contribuyendo al desarrollo del país, del cual todos y todas somos parte. Entonces yo creo que más que incentivo es entender cuál es la utilidad de la estadística, que hace décadas atrás no era más que un mito. Aquí era difícil hablar de estadística, hoy no, señores. Hoy ustedes escuchan los cronistas deportivos que cada vez que va un bateador, por ejemplo, si estamos hablando de béisbol, hablan de sus estadísticas de rendimiento. Oh, pero ya los equipos contratan sus jugadores por estadísticas. Ya las universidades se planifican de acuerdo a sus estadísticas. El tema de, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con plan de vacunación. Ustedes saben lo importante que es las estadísticas. Saber a cuántos hogares está llegando agua y con qué frecuencia. Eso es sumamente importante. Entonces, entender que al final, si nuestro sistema estadístico nacional cuenta con estadísticas que sean oportunas, que sean precisas y que permitan tomar decisión, eso genera un efecto que es, digamos, para todos y todas, el servicio, sí, que es para todos y todas beneficioso. Al final, esto es un tema de todos, y no solamente para el gobierno, es un tema hasta para las decisiones propias que yo voy a tomar. Entonces, es cuestión de abrazar todo esto y entender que no todos tenemos que saber producir estadística. A veces solamente basta con saber utilizar lo que ya existe. Lo que ya existe, eso está ahí, pero hay que saber utilizarlo. Antes, en la Edad Media, y me permito hacer esta anécdota, el que no tenía capital para invertir, esa era la mercancía de los reyes. Hace unas décadas la mercancía de los reyes es la información. Mira, o si no, pregúntenle a Google o a Amazon. Pero ahora la mercancía de los reyes, señores, es saber utilizar la información. Usted puede tener una información que le diga a usted, mire, hasta qué va a pasar en el 2030. Y si usted no sabe qué hacer con esa información, entonces no le vale de nada. Entonces, al final, ser buenos usuarios es precisamente eso, saber que todos somos parte del dato y que eso es una cuestión de todo y que hay que verlo de manera integral. Ok, entonces vemos este slide y arriba dice buenos usuarios de estadística, que de una u otra manera es lo que nosotros hemos estado conversando. Siempre hay que saber qué fuente voy a utilizar, qué fuente es la que voy a utilizar. Señores, no es lo mismo usted decir, según la Oficina Nacional de Estadística, el 60 y tanto % de los hogares dominicanos tiene acceso a Internet. No es lo mismo. Eso da reconocimiento y da confianza. Entonces, nosotros debemos saber qué fuente de datos utilizar. Y hay que saber utilizar. Contextualizar el dato. Ya vimos que la contextualización del dato tiene que ver con la unidad de análisis, con la metodología que se utilizó, cuál es el alcance de la operación estadística para no cometer errores que son básicos y que suelen cometerse mucho, para tener objetividad. Entonces, hay que saber utilizar y hay que también saber comunicar y demandar. No solamente comunicar, como usuarios tenemos que saber demandar. Entonces, para comunicar, yo necesito saber cuáles medios de visualización son más efectivos y son los que se recomiendan. ¿Cuál medio de comunicación, por ejemplo, me permite mejor referenciar el dato? ¿Es claro lo que yo estoy diciendo? ¿Ese cuadro se entiende? Porque como usted tiene un título de un cuadro estadístico, debe resumir la información que usted que están dando los datos que se contienen en el cuadro y que debe ser puntual también. Entonces, ¿qué nosotros debemos demandar como buenos usuarios? Porque nada más, digamos que no utilizar, también tenemos que demandar. Y el tema de demandar tiene mucho que ver con la relevancia o el conocimiento que se tiene acerca de lo importante que es la estadística. Cuando nosotros sabemos la utilidad de la estadística, entonces nos convertimos en demandantes y tenemos que demandar ¿qué? Mayor oportunidad. Necesitamos estadísticas que sean oportunas. Estadísticas que sean oportunas, que yo no tenga que esperar 3 años para ver los datos. Ya quizás el fenómeno cambió, los fenómenos son dinámicos y vivimos en un mundo sumamente acelerado y las cosas cambian con mucha celeritud. El tema de la profundidad, ya vimos en un ejemplo la importancia
de enriquecer esas estadísticas o de agregarle valor con otras variables que me dan información, que son las que me permiten caracterizar el fenómeno para poder, ¿qué? Focalizar mi área de trabajo o poder focalizar mi área de acción. Y eso tiene que ver mucho con la profundidad del dato, la comparabilidad. Si las estadísticas no son comparables, tampoco son útiles, porque estoy bien o estoy mal respecto a qué. Eso es sumamente importante. Y también el tema de los datos abiertos. ¿Qué es eso de los datos abiertos? Bueno, que todos los usuarios por constitución tienen derecho a la información, pero también tienen derecho a tener acceso a datos que puedan ser manipulables, que el investigador pueda utilizarlos según sus objetivos o su fin, y que le puedan aplicar las técnicas que entiendan, las técnicas que necesitan de acuerdo al propósito de su investigación. Y eso es sumamente importante. Entonces, para ser buenos usuarios, tenemos que saber la fuente que estamos utilizando. La fuente que estamos utilizando, saber utilizar los datos. Eso es sumamente importante. Hasta para la interpretación hay que saber utilizar los datos. Para comunicar los datos bien, los medios de visualización, la claridad, la puntualidad, y que siempre, como buenos usuarios, debemos procurar y demandar mayor oportunidad, comparabilidad y datos abiertos. Eso es sumamente importante porque eso es lo que define la utilidad de las estadísticas. Entonces, creo que más adelante tengo un ejemplo. Miren, aquí hay un esquema de cómo está constituido el sistema estadístico nacional, del cual todos y todas somos partes. Aquí está el gobierno y sus instituciones, que quienes a través de sus actividades producen datos, ejecutan políticas públicas. Está el tema de las empresas. Las empresas también producen datos para su propia gestión y también datos que pueden ser importantes para la toma de decisión gubernamental, pero también están las academias, también están los organismos internacionales, también están los investigadores y la sociedad en sentido general. Entonces, todos nosotros somos parte del sistema estadístico nacional. Entonces, aquí hay como unas imágenes. Aquí están las industrias, está el gobierno, está la Estrategia Nacional de Desarrollo, está la sociedad, están los estudiantes, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la reflexión de todo esto es que todos y todas somos parte del sistema estadístico nacional. Quizás como productor, quizás como tomador de decisión, pero quizás como usuarios. Y como usuarios tenemos que tener muchos elementos, que es lo que nos permite darle la utilidad correcta a las estadísticas. Entonces, fíjense acá. A ver, si no me estoy extendiendo mucho. Acá tengo un cuadro estadístico, proyección de la población por grupo de edad hasta 2050 de la ONE, Oficina Nacional de Estadística. ¿Usted cuánto año tiene, por favor? 22. ¿Cuál es su nombre? Yomairi, 22 años. Está acá. ¿Alguien más que me dé su edad, aunque se lo invente? ¿Usted? Ok, 25. Ok, usted está aquí de 25 a 29. Ok, ¿alguien más que dé su edad de los que esté conectado? Ok, pues yo estoy aquí también de 25 a 29 años. Usted está aquí, ¿verdad? Estamos acá, porque esto es proyección de la población. Ok, vamos a ver. Aquí hay como una reflexión, y es que nosotros somos parte del dato. Cuando dicen el 70% de la población de los hogares de República Dominicana tiene acceso a Internet, yo soy parte del dato. Ustedes son parte del dato. Entonces, tú eres parte del dato, ellos y ellas son parte del dato, todos y todas somos parte del dato, somos el dato. Nosotros somos parte del dato. Y eso es sumamente importante, como usuario, como productor y tomador de decisión. Entender la importancia del dato y que todos somos parte del dato. Yo creo que esa es una reflexión muy importante porque, ¿sí? Hay algunas preguntas por aquí que se quedó una de Mario Fernández sobre el impulso de las estadísticas, el impulso de las TIC, de la tecnología en las estadísticas y la interpretación de los datos estadísticos. Pregunta Bernardo Peña. A veces implica criterios que no sean estadísticos. También hay un comentario sobre el uso de la ONE, la división de las edades de la ONE, pero
¿En dónde podemos tener acceso a esa información? Dice, sobre los rangos de edades que ustedes tienen, utilizar la recopilación de muestra para tesis, que está segmentada de 18 a 24 años, dice ella. ¿Dónde podríamos tener acceso a esa información? Gabriela, Sí. adelante. Ok, el primer tema creo que es la TIC. Fíjense una cosa, la tecnología avanza conforme avanza la tecnología, pero lo voy a explicar en el contexto actual en el que estamos. Señores, el COVID nada más no ha evidenciado una serie de necesidades en el sistema de salud, por ejemplo. Ha identificado que también los sistemas estadísticos nacionales deben de transformar y deben innovar su proceso de producción estadística. ¿Por qué lo digo? Bueno, nosotros tenemos que la mayoría de los indicadores sociodemográficos se producen a través de la en hogar, que requieren de entrevista cara a cara. ¿Qué significa esto? Que las TIC hoy en día representan una herramienta muy valiosa, no solamente para eficientizar la producción de estadísticas, sino para hacer posible su producción. Y aprovechar todos esos datos que son de fuentes no tradicionales, que nos brindan una riqueza valiosísima para el tema de los análisis de datos. Entonces, las TIC, antes, para realizar un ejercicio de selección de muestra, había que tener un papel grandísimo y hacer una serie de cosas. Ahora no. Ahora con un software estadístico, aplicar una técnica estadística es cuestión de minutos. Obviamente, el software ejecuta lo que usted le indica, pero las TIC eficientizan todo el proceso de generación de estadística y permiten generar estadísticas por métodos no tradicionales. Si nosotros vamos al contexto de la comunidad internacional, ya Naciones Unidas está hablando de producir indicadores ODS con imágenes satelitales. Y eso es TIC. Ya, por ejemplo, la ONE, la en hogar, se levantó datos con tabletas, y eso es innovación, eso es transformación. Entonces, las TIC juegan un rol fundamental en la producción de estadística, no solamente para eficientizar su proceso, sino también que nos permite aplicar técnicas para poder aprovechar datos que no son tradicionales. Y eso es sumamente importante. Ahora mismo la TIC es como la mano, digamos que es una herramienta fundamental para todo el tema de desarrollo estadístico. De hecho, en la comunidad internacional, por ejemplo, el INEGI, señores, ya su censo fue digital. Estados Unidos completó su censo digital. Ya el DANE de Colombia está produciendo indicadores ODS de planeamiento urbano, de planificación territorial, de manera con imágenes satelitales. Entonces, las TIC para el uso de software estadístico, para eficientizar procesos, para manejar grandes volúmenes de datos, necesariamente necesitamos técnicas TIC. Ya ustedes saben que producimos datos por milésima de segundo. Y para tener todo ese abundante material, necesariamente necesitamos de las TIC. Entonces, las TIC es sumamente importante y precisamente por eso estamos en este proceso de revolución tecnológica, de revolución y transformación de una producción estadística que aproveche esos recursos que nos ofrecen las TIC. Así es. Entonces nosotros estamos en un proceso de revolución. Sí. Hay una preguntita que decía, la interpretación de los datos estadísticos a veces implica criterios no estadísticos. La interpretación de las estadísticas tiene mucho que ver con la capacidad técnica y con el expertise del técnico que esté trabajando con las estadísticas. Ahora bien, hay técnicas que nos ayudan mejor a interpretar. De hecho, hay supuestos que si usted como técnico no lo visualiza o no lo ve a la hora de interpretar un dato, entonces usted estaría cometiendo error. Entonces, a diferencia de la interpretación y el análisis, la interpretación tiene mucho que ver con el nivel de expertise que tenga la persona que esté manipulando, que esté trabajando con las estadísticas. Ya el tema de los análisis sí se utilizan
técnicas de estadística, pero sí hay métodos que nos ayudan a interpretar mejor los datos, pero tiene mucho que ver con el expertise y con la experiencia que tengan los usuarios. Y también, y esto es sumamente importante, para manejar bien las estadísticas hay que tener un nivel de cultura general amplio para poder agregarle valor a esas estadísticas que nosotros estamos produciendo. Hay una última pregunta por aquí. ¿Qué método podría utilizar para la recopilación de muestra para una tesis que esté segmentada de 18 a 24 años y en dónde podríamos tener acceso a esa información? Lo primero es que realmente deberíamos de definir a qué información se refiere. ¿Entiende? Porque habría, por grupo de edad, por ejemplo, que si me habla de nacimiento, pues entonces yo le digo a usted, le conviene utilizar la base de datos que tiene la edad simple, que ahí sí le permite a usted segmentar la población que usted está utilizando para su tesis, pero depende del fenómeno al que se esté refiriendo, porque no para todos los temas, digamos que se tienen base de datos que usted puede segmentarla dependiendo de los grupos etarios a los que usted está trabajando. Sí, hay una última. ¿Cómo impactará el 5G en este proceso que usted hablaba del uso de las TICs? Imagínense ustedes, quizás hablar de impacto, yo soy muy temerosa a la hora de hablar de impacto, pero imagínense ustedes la capacidad y la velocidad de procesamiento que nosotros tendríamos con 5G. No es lo mismo procesar datos, por ejemplo, una base de datos de miles de millones de registros con una velocidad determinada que con otra. Entonces, de una u otra manera, el impacto que va a tener es, desde luego, eficientizar todos los procesos, con más ahínco al tema de procesamiento de datos. Así que para el tema de las estadísticas, el desarrollo estadístico, yo creo como que eso es sumamente importante, y porque de una u otra manera esto nos va a ubicar en el centro de la excelencia, que hacia ahí es que apuntamos. Así que el tema de 5G nos va a permitir a nosotros eficientizar muchísimo los procesos, tema de velocidades, de procesamiento, que al final eso se traduce con obtener estadísticas más oportunas y también con manejar ciertos volúmenes de datos. Entonces ahora sí, como que nos adelantamos. Sí, ahora sí es una sección abierta de espacios, un espacio de preguntas. No sé si todavía queden preguntas. Maridalia, quería referirme a una de las preguntas que hicieron sobre los grupos de edades que se utilizan para la investigación. Siempre, y esto como pregunta para argumentar también, sería propicio utilizar los mismos grupos etarios que usa que investiga la Oficina Nacional de Estadística. Depende mucho de lo que se ande buscando, porque por ejemplo, si vemos en Hogar Mix, hay preguntas de mujeres que siempre contempla de 15 a 49 años, pero es mucho más fácil para una persona que esté haciendo una investigación quizás utilizar los grupos etarios que utiliza la ONE, porque ya prácticamente todas las características que se van a dar están dentro de cada uno de esos grupos etarios. Ahora, lo recomendable es que utilicen edad simple, por eso se recomienda que debemos ser buenos demandantes, es decir, como usuarios, yo puedo, ONE, mira, tú tienes estas estadísticas segmentadas por grupos etarios, pero a mí no me interesa así. Yo necesito que me la des por edad simple, desde 0 hasta 100 años, porque yo puedo realizar los cruces de variables y digamos que la segmentación que yo necesite, porque es que todo tiene que ver con la finalidad y el objetivo o también con el alcance de la investigación. Pero si usted va a armar una presentación y usted ve que la base de datos que le están dando está segmentada por un grupo etario, pues entonces yo creo que lo conveniente sería utilizar ese mismo grupo etario. Pero eso tiene mucho que ver también con la finalidad y el fin del investigador mismo. Creo que esta sería la última pregunta. La captura de datos mediante sensores podría ser válido, tal como el reconocimiento facial. Sí, sí. De hecho, esa es una técnica de recolección de datos de fuentes no tradicionales que se está utilizando muchísimo para generar patrones, al igual que las imágenes satelitales, al igual que la información que proveen las cámaras que están ubicadas en diferentes puntos del país, y la información también que proveemos todos nosotros, por ejemplo, con el comercio electrónico. Cada vez que hacemos una compra, generamos información, y esa información, señores, es utilizada.
Cuando nosotros descargamos una app que nos dice, usted no, es gratis. No, no es gratis. Usted permite acceder a sus contactos, a sus fotos, y usted ve que a los 2 días ya lo están bombardeando de publicidad. Señores, nosotros estamos dando información. Entonces, esas son información que es valiosísima, y esas son fuentes de datos no tradicionales. Y déjeme decirle que ya las ONES y los INES estamos moviéndonos porque estamos viendo la importancia de las fuentes no tradicionales para la medición y el seguimiento no de nuestra propia planificación, sino de compromisos internacionales que tenemos, por ejemplo, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a las propias empresas para conocer el mercado en el que compiten. Todo esto es sumamente importante. De hecho, todo el tema de la migración y de registro de celulares, vemos que también esa información se utiliza muchísimo para generar patrones y tendencias. Y la última pregunta. Es que la significancia estadística, que me imagino que tiene que ver con el tema de los niveles de confianza, eso no se elige. Bueno, cuando usted está trabajando, si usted trabaja con datos que ya fueron tratados, si a usted le están dando estadística, usted tiene que trabajar con el error con el que trabajó ese que produjo la estadística. Ahora, si usted es el dueño de su propia investigación, usted define con qué error usted va a trabajar y en cuáles niveles de confianza usted va a trabajar. Entonces, por eso era que le comentaba la importancia de conocer cuáles son los elementos que tenemos que saber cuando vamos a utilizar estadística, y conocer el nivel de error con el que se trabajó, y que como buenos demandantes tenemos que exigir, dame esta información. Eso es sumamente importante. Si usted está trabajando con estadísticas que ya fueron trabajadas, usted va a trabajar con ese error con el que trabajó el productor. Ahora, si usted fue quien diseñó su investigación, usted definió su error. Usted definió su error y usted define en los niveles de confianza con el que usted está trabajando. Eso tiene mucho que ver también con los recursos, porque si ustedes me hablan de encuesta, una encuesta llega hasta donde los recursos lo permiten. Entonces, eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Usted quiere un nivel de error menor, pues la muestra va a ser más grande, entonces los costos se van a hacer más elevados, y eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Sí, ya para terminar, muchas gracias. Creo que vamos a iniciar el cierre de esta sesión. Muy agradecidos por el espacio que nos han brindado en la escuela, a la Escuela Nacional de Estadística y Oficina Nacional de Estadística. A través de nuestra querida Ana Bélgica Wichardo, que nos ha extendido esta participación con nuestra universidad Pucamaima, y queremos compartir un poquito un comentario que salió en el chat, reconociendo la clara exponencia que la misma Maridalia nos ha compartido, en donde nos dice la señora Patricia García Vidó que felicita la ponencia, que ha sido muy clara, y que precisamente entiende que esto va a ayudar mucho a estudiantes egresados y a estudiantes en términos en su carrera de comunicación. Así que no sé si la señora Noris. Básicamente quería darle las gracias tanto a la ONE como a la Escuela Nacional de Estadística, que gratamente me he encontrado no la conocía, la existencia de la escuela, al equipo, la claridad con la que Maridalia ha hablado, la calma, pero al mismo tiempo una calma no pasiva, sino atrayente, sus tonos y todo eso creo que ha favorecido la simplicidad para un manejo de un tema que a todos los que nos han criado con cierto rechazo, vamos a decirlo así, con ciertos temores hacia la matemática y todo lo que sea número, pues si nos acercamos y tenemos un poquito más de receptividad y con expositoras como ella, pues podemos ver que los números son nuestros aliados. Y aunque no nos gusten, como yo les decía cuando la saludaba, los números nos hablan muchísimo. Nos hablan más de lo que nosotros aparentemente podemos entender. Para nosotros ha sido un placer contar con ustedes, con su colaboración. Y la profe Ana Bélgica, que aunque no ha podido movilizarse hasta acá,
bueno, ya sabemos que ha estado presente todo el tiempo, la profesora García, que ha estado en línea, la profesora Nancy, que ha estado aquí, la profesora Dalgisa, las profesoras de método 1, 2 y 3, que son las que han estado también con sus respectivos estudiantes participando. Pues muchas gracias a todos y a todas. El profesor Henry Mercedes, la profesora Nuris, que está por ahí. Gracias. Gracias a la profesora Honoris. No sé si Ana Bélgica, ¿me escuchan? Ok, Ana Bélgica. Sí, adelante. Nosotros tenemos planes. Esta es la primera actividad que estamos realizando con los dos grupos con los grupos de las dos carreras. Ya más adelante entraremos entonces en una fase de planificación de lo que viene a continuación y de comunicación. Y también en la Oficina Nacional de Estadística y en la escuela estamos desarrollando un programa exhaustivo de interés para desarrollar esa cultura, fomentar esa cultura estadística y ese conocimiento que tanto queremos y necesitamos. Y estamos abriendo más espacios públicos, que para eso nos ayuda muchísimo la tecnología. Estamos creando lo que son los MOOCs y en su momento se les pasaremos la información para que también puedan participar. Muchísimas gracias. Bueno, yo también agradecer. A mí estos temas me gustan muchísimo. Yo soy abanderada del tema de promocionar la cultura estadística, porque sé la relevancia que tiene no solamente para el gobierno, sino como explicaba hace un momento, para, digamos que hasta para crecer como persona y como profesional. Un profesional con discurso estadístico se distingue y eso es sumamente importante, y por eso nosotros apostamos hacia una sociedad estadísticamente culta, apostamos al uso de la tecnología, señores. La tecnología es lo que garantiza que la población completa, sin importar que están en las ciénagas, sin importar que están en Pedernales, tenga acceso a la información estadística. Entonces, no solamente por un tema de eficientizar la producción, sino también por un tema de que todos y todas tenemos derecho a tener información. Entonces, mi mensaje es, vengan al maravilloso mundo de la estadística, señores. Esto nos hace mejores profesionales, nos hace mejores personas y todos estamos llamados a contribuir con eso. Y es una decisión que sí se impulsa desde el gobierno, que debe impulsarse desde el gobierno, pero es una decisión que también las academias deben apoyar y que nosotros como ciudadanos, como estudiantes, como investigadores, debemos de abrazarlo. Debemos abrazarlo, pero para poder abrazarlo tenemos que saber que la mercancía de los reyes es la información y saber utilizar la información. Así que muchísimas gracias. Sí. Sí. Excelente. Nos vemos en el próximo evento de la ONE y de la Escuela de Comunicación. Estamos por firmar un convenio en estos días. Estamos atentos. Bye.